Buenas noches a todos. Tengo el enorme gusto de presentar primeramente a un gran amigo y de muchas maneras un maestro para mí. Déjenme decirles que a mis pacientes les digo que lo que yo sé de gastroenterología se lo debo a las múltiples pláticas que a través de los años he tenido con el doctor Abel, que tiene una gran don de enseñanza y ese para mí es como el título más importante, pero además es gastroenterólogo pediatra, fue presidente del Colegio Potosino de Pediatría hace 1 o 2 ejercicios, además es egresado del Hospital Infantil de México y es científico, autor de muchos artículos nacionales e internacionales y definitivamente el mejor gastroenterólogo pediatra de San Luis. Así es que yo me siento muy honrado y muy agradecido contigo, Abel, que hoy nos puedas acompañar en esta plática. Bien. Paco, me emociona mucho tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y por compartir conmigo este tiempo que para mí es muy importante estar en contacto con todos ustedes porque pienso que el contacto directo es una de las situaciones más importantes que podemos tener para poder cambiar conductas que beneficien a nuestra población, perfectamente a nuestra población pediátrica, pero también a la población de adultos, porque ahora, bueno, los pediatras no solamente tenemos el objetivo de entregar niños sanos a la sociedad, sino también entregar niños sanos que serán adultos sanos y que envejecerán de la forma más adecuada posible. No sé, Paco, ¿tú me puedes ir pasando las diapositivas? Sí, Abel. O yo las puedo pasar? No, yo las paso. Bueno, ¿me puedes pasar la que sigue? Sí. Sí, gracias. Miren, en cuanto a estreñimiento, podemos decir que es un síntoma muy importante y que alarma a los pacientes y a las personas. Un patrón normal de defecación realmente es entendido en la población como que es una persona que está sana, ¿verdad? Si además de eso come y orina, bueno, pues su estado de salud debe de ser perfecto casi en cualquier edad. Y el estreñimiento hace pensar que realmente esa persona está acumulando toxinas y está acumulando algo que no debería de estar ahí, que de alguna forma debe de salir expulsado porque si no se va a intoxicar y se va a morir. Creo que en ambos casos la verdad es un poco a medias, o sea, no se va a morir alguien intoxicado solamente por hacer una retención fecal, y solamente por evacuar, pues tampoco no es una persona sana, a menos de que tenga otros parámetros de salud que espero poder explicar en un futuro. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? Miren, la prevalencia del estreñimiento, o sea, la frecuencia con que nosotros vemos el estreñimiento en la población pediátrica, pues puede alcanzar rangos muy importantes. O sea, estamos hablando que es desde 0.3 a 8% de la población pediátrica y este porcentaje pues no es menor, o sea, estamos hablando de desde como medio niño por cada 100 niños hasta uno por cada 100. Entonces, pues digo, uno de cada 10, perdón.
desde uno por cada 20 niños normales o aparentemente normales hasta uno de cada 10. Esa frecuencia hace que en las consultas del pediatra general, pues se presente un paciente con estreñimiento, uno de cada 20 pacientes, y en la población que acude a los consultorios de gastroenterología, pues uno de cada 4 pacientes se presenta con problemas de estreñimiento. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? La mayoría de los niños con constipación realmente no tienen una patología orgánica. Es muy importante que sean valorados por un gastroenterólogo pediatra o por un pediatra para ver, pues, que no tenga una situación anatómica, descartar algunas enfermedades endocrinas o descartar algunas enfermedades que tienen que ver con la malformación de los nervios que controlan el intestino y sobre todo la parte final. Este, pero todo ese tipo de enfermedades son realmente raras comparada con lo que es el estreñimiento funcional. O sea, son niños que de alguna manera están sanos, pero que tienen un problema funcional, o sea, un problema que no se sabe a qué se debe, que no hay una razón anatómica y que solamente se atribuye a un mal funcionamiento del intestino en este caso. Y la mayoría de los pacientes es suficiente con que se haga un examen físico detallado, con que se observe que esté adecuadamente su columna, que no tenga una malformación al final de su columna vertebral o que no tenga alguna otra patología que puede detectarse por el examen físico. Entonces, la mayor parte de estos niños no necesitan colonoscopía, no necesitan ninguna otra cosa más que la examinación física por parte del médico. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? La mayoría de los problemas psicológicos que se tienen secundarios al estreñimiento, porque estos niños llegan a retener tanto excremento que la parte líquida del excremento puede salirse por su ano y puede manchar su ropa, puede manchar permanentemente su ropa interior y tener un mal olor y tener el rechazo de los demás niños. A eso se le llama encopresis los problemas psicológicos no son primariamente por esto, o sea, sino que son secundario a esto. Entonces, estos niños a veces hasta parece que tienen un coeficiente intelectual menor, que tienen un problema psiquiátrico, ¿verdad? Pero muchos de ellos se alivian y se curan al manejar adecuadamente el estreñimiento. En general, inclusive los niños podemos decir que es contraproducente hospitalizarlos o inclusive hacer todas las pruebas que se pueden hacer para estreñimiento, como pueden ser manometrías anorrectales, colon por enema, endoscopías, etcétera. Realmente la mayor parte de las veces es un abordaje innecesario. Yo creo que estos pacientes deben de írseles haciendo los estudios poco a poco, en base a un examen y a examinación clínica que solamente su pediatra o que solamente un gastroenterólogo pediatra pueden hacer. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Este, bueno, pero la mayor parte de los pacientes también van a requerir un tratamiento
relativamente sencillo. O sea, muchas de las cosas son para mejorar su vida, y son cosas que nosotros también deberíamos de hacer aunque no tuviéramos estreñimiento. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Miren, el tratamiento es mejorar los hábitos no nutricionales. Esto viene siendo desde tener una buena actitud y paciencia para los pacientes que tienen encopresis, hasta administrar adecuadamente los medicamentos que usualmente son laxantes. Este, también, por ejemplo, si es necesario desimpactar al paciente, pues hacerlo con la mayor rapidez posible para tratar de no volverlo a hacer, ¿sí? Es muy importante llevar un control de este manejo por parte de su pediatra o de su gastroenterólogo pediatra. Y entre todas las demás cosas, bueno, pues es dormir bien, o sea, tratar de que duerma el mayor número de horas posibles, revisar su nariz, que no tenga una rinitis alérgica y que por lo tanto tenga un trastorno del sueño, que el niño haga ejercicio, mantenerse hidratado permanentemente. Ahora que estamos viviendo una época de pandemia, es un poco difícil seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es de 2 horas de pantallas al día. O sea, 2 horas para teléfono celular, tableta, computadora o televisión. Yo creo que ahora, pues será, yo les estoy recomendando a mis pacientes que máximo 1 hora de pantallas recreativas. La mayor parte del tiempo es mejor que solo sea eh, para estudios, tratar de que solo sea para que los niños estudien. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Y bueno, una de las cosas que nosotros hacemos, además de dar laxantes, es prescribir una alimentación adecuada. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Miren, antes de proseguir con esto de la alimentación, sí me gustaría tratar de explicar esto de la forma más sencilla posible. Resulta que los seres humanos, como la mayor parte de los seres que somos multicelulares, estamos formados por una gran cantidad de otros organismos vivos, entre los cuales destacan las bacterias. Pero no son únicamente las bacterias, también tenemos arqueas, que son organismos parecidos a bacterias, pero que no son bacterias. Tenemos parásitos que viven en nosotros, parásitos microscópicos, y tenemos hongos, ¿verdad? Y tenemos virus. Sí, todos esos viven en nosotros y promueven la salud de los seres humanos prácticamente desde que se forman. O sea, si nosotros pensábamos que el líquido amniótico era estéril, bueno, pues ya sabemos que no es estéril el líquido amniótico. Si nosotros pensábamos que la leche materna era estéril, bueno, pues ya sabemos que no es estéril. Y no les digo de la boca porque, bueno, pues ya no van a querer besar a nadie. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Miren, estos organismos vivos, como nos concebimos ahora los seres humanos, están en toda la naturaleza. O sea, ustedes piensen en un perro, en un gato, todos ellos se definen como holobiontes. Probablemente el holobionte más grande de todos sea el coral australiano del sur de Australia. Ese coral se puede ver desde el espacio exterior
y está formado por una gran cantidad de seres vivos y como ustedes saben, se rompe el equilibrio y ya no hay manera de poder salvar esa parte de ese coral, ¿no? Entonces, asimismo, más o menos pasa con los seres humanos. ¿Me puede pasar la que sigue? La que sigue, por favor. Miren, la forma en que nosotros, no, la anterior, por favor. La forma en que nosotros nos concebimos a nosotros mismos es que tiene que haber un orden en la aparición y en el establecimiento de las bacterias que nos van a acompañar a lo largo de la vida. Cuando ese orden se rompe, ¿verdad? Entonces los individuos desarrollan lo que nosotros llamamos enfermedades funcionales gastrointestinales. ¿Sí? Entre ellas no solamente está el estreñimiento, también está el reflujo gastroesofágico, también está el cólico infantil, probablemente la diarrea crónica, y bueno, la enfermedad que ahorita nos acompaña, que es el estreñimiento. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? Y ahora sí, ¿qué es lo que nosotros recomendamos de alimentación? Bueno, nosotros recomendamos apegarnos al plato del buen comer, ¿sí? Si ustedes se fijan, el plato del buen comer tiene tres colores, un color verde del cual podemos comer mucho. Especialmente se recomienda comer más vegetales que frutas. Las frutas son muy buenas, tienen muchas vitaminas y muchos otros elementos importantes para la nutrición, pero en nuestro país, que es un país frutero por excelencia, creo que hemos dejado un poco de lado comer vegetales. Los vegetales deberíamos de comerlos 3 veces al día, cuando menos unas 2 raciones, que esto equivale más o menos como a una taza o una ración sería como media taza de alimento. Y bueno, raramente eso lo hacemos. Una de las principales cosas por la que lo debemos hacer es también porque se eduquen nuestros pacientes. Después que dijo que estaban haciendo todo lo posible contigo cuando naciste. Este, y dentro del plato del buen comer también tenemos los cereales. Estos cereales son muy importantes porque son una gran cantidad de las fibras de estos cereales son el alimento de las bacterias buenas que nosotros debemos de tener en nuestro intestino. El problema es que hemos reducido el número de cereales probablemente a 8 o 10 cereales, cuando en la nutrición de hace 2000 o 3000 años, los seres humanos eran, estaban incluidas en su dieta probablemente una cantidad muchísimo mayor de cereales. Quizá estemos hablando de unos 70 o 80 cereales diferentes. Y bueno, no olvidar que dentro del cuadro proteico del cual debemos de comer menos, pues también tenemos a las leguminosas. Las leguminosas que son el frijol, haba, lenteja, garbanzo, chícharo, ejote, cacahuate, son alimentos que tienen una gran cantidad de proteína. El cacahuate, una grasa de excelente calidad con un aporte de vitamina E extraordinario. Y el frijol, ¿verdad? Con una gran cantidad de proteína también de excelente calidad, casi equiparable, aunque no igual que las proteínas de origen animal. Entonces, este último grupo, si se fijan, está en rojo,
porque es de lo que debemos de comer un poco menos. Y el plato del buen comer trata de semejar a el equilibrio que nosotros deberíamos de tener en lo que comemos, o sea, comer pocos alimentos de origen cárnico, una gran cantidad de cereales de diferentes formas y especies, y una gran cantidad de vegetales y también de frutas. ¿Me puede pasar la que sigue? Miren, nosotros, el doctor Francisco Hernández Sierra y yo, desde hace aproximadamente 15 años, teníamos la inquietud de que muchos de nuestros pacientes que estaban enfermos no propiamente por el estreñimiento funcional, sino estreñidos que tenían daño neurológico. Estos pacientes tenían un problema muy importante porque no podíamos utilizar grandes cantidades de laxante, ya que modificaban los medicamentos que estos pacientes recibían para sus problemas neurológicos. Entonces decidimos hacer un estudio con jarabe de agave, o sea, con este, el azúcar que es derivado de la hidrólisis de la inulina, ¿sí? Em, en un principio, compramos una cantidad importante de ese jarabe para poder utilizarlo de una forma natural, ¿verdad? Este, y en lo que el protocolo no lo aprobaban y luego que nuestro becario se iba y luego que teníamos que volver a pedir permiso y todo eso, pues no pudimos hacer el estudio, pero como yo tenía mucho esa presión de utilizarlo, comenzamos a utilizar el jarabe de agave y posteriormente la inulina en este tipo de pacientes. Tuvimos un éxito muy importante, de tal manera que cuando quisimos hacer el estudio, pues consideramos que ya no era de tanto interés hacerlo, porque estábamos nosotros totalmente convencidos de que funcionaba para estreñimiento. Después empezamos a utilizarlo empíricamente, no solamente en pacientes estreñidos, sino también en pacientes que habían tenido algún tipo de problema de alergia alimentaria. Por ejemplo, en las mamás que estaban lactando y que tenían niños con alergia alimentaria, para mejorar la calidad de la leche y la cantidad de anticuerpos que podía tener protectores contra la alergia alimentaria, empezamos a utilizar la inulina en las señoras. Que de alguna manera después ya una vez terminando su lactancia, ya no quisieron dejar de utilizarla porque sus evacuaciones se volvieron constantes, se volvieron suaves, se volvieron de fácil expulsión, disminuyeron su grasa abdominal, que también lo hace la inulina, regula las situaciones relacionadas con el hiperinsulinismo, con la glucosa, etcétera. No estoy diciendo que sea un tratamiento de intolerancia a la glucosa o de diabetes mellitus, pero lo que sí quiero recalcar es que es un adyuvante muy importante para el manejo del azúcar. La inulina tiene una característica que no tiene ningún otro tipo de estos alimentos que promueven el crecimiento de bacterias benéficas. Y es que llega al intestino grueso, que es donde está la gran mayoría de las bacterias, casi indigerido.
Entonces, eso permite que pequeñas cantidades de inulina, para que ustedes se den una idea, lo que nosotros empezamos a utilizar y que vimos que no era necesario utilizar más, son 2.5 gramos a 5 gramos por día. O sea, una persona que consume inulina, si se compra 1 kilo de inulina, pues eso le va a durar más de un año, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones nos animaron a empezar a utilizarla en muchos otros sistemas. Pero no sé si me puedes pasar la anterior. No, la anterior y la anterior. Pero nosotros creemos que este sistema funciona en base precisamente a la modificación de las bacterias intestinales. No, por supuesto que muchos de los pacientes no pueden ser manejados en su estreñimiento solamente con inulina, hablando de lo pediátrico, pero, por ejemplo, si alguien de ustedes usa lactulosa, podrá ver que para, para que la lactulosa funcione necesita entre 40, a veces 30 o a veces, cuando muy bien le va, 20 mililitros por día. Y eso representa una cantidad importante de dinero cada semana, porque probablemente un frasco no le dure más de 3 a 5 días y este es un tratamiento crónico. En cambio, cuando nosotros utilizamos inulina, si solamente puede utilizar inulina, bueno, el tratamiento pues se abarata muchísimo. Y si no podemos utilizar exclusivamente inulina, la cantidad de laxante que el paciente requiere también disminuye muchísimo. Entonces, en cualquier momento, esto es algo que funciona. Yo les puedo decir que personalmente yo uso inulina todos los días. La verdad es que no pienso dejarla de utilizar en mi vida, mientras que yo pueda conseguir o no encuentre algún alimento mejor, voy a seguir utilizando inulina. ¿Me puedes pasar la última, por favor? Esa mera. Y bueno, pues creo que llegó la hora más interesante, la hora de platicar y la hora de comentar nuestras experiencias en este aspecto.